Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Muy buenos días a todos. En esta primera emisión vamos a arrancar hablando de nuevo de la encuesta Inbamer. Es la primera medición que para Noticias Caracol y Blue Radio este año hace esta firma encuestadora. Y a partir de hoy vamos a iniciar una serie de especiales para analizar con ustedes y con especialistas el contexto a estos resultados. Anoche hablábamos en la edición central sobre intención de voto, sobre la aprobación y la desaprobación del presidente y temas puntuales sobre la política, pero esta encuesta tiene muchísimos más datos. Saludo de inmediato al gerente de Inbamer, la firma, repito, que hace la encuesta para Noticias Caracol y Blue Radio, don Martín Orozco. Muy buenos días. Buenos días, Juan Roberto, ¿cómo está? Muy bien, Martín, cuéntenos para usted sobre este tema puntual que vamos a hablar hoy, el de salud. ¿Cuál es el dato más relevante para arrancar y entrar en materia? Pues hombre, Juan Roberto, yo la verdad creo que el dato más relevante, aunque viene cambiando, es el porcentaje de personas que hoy dicen que no se vacunarían, porque ante una crisis de salud de este estilo, digamos que uno no entiende cómo casi o alrededor del 30% de la población hoy en día diría que no se vacuna cuando llegue su turno. Entonces, para mí eso es muy diciente, aunque como le digo, quienes dicen sí vacunarse, pues viene creciendo esa cifra. Sí, pero de todas formas me impacta pues que 3 de cada 10 personas piensen en que hoy en día no se vacunarían una vez les llegue el turno. Mire, ya vamos a desglosar esos datos, Martín, con usted y con nuestros amigos especialistas, empezando por nuestra editora de salud, la doctora Fernanda Hernández. Doctora, buenos días. Arranquemos con resultados, pero empecemos a hablar un poco lo que dice Martín, entender esos números en el comportamiento de la sociedad frente al tema de la pandemia. Doctora, buenos días. Sí, Juan Roberto, muy buenos días y qué bueno poder hacer un alto para conocer cuáles son las percepciones y las opiniones de los colombianos frente a esta situación actual de la pandemia, las medidas que se han tomado, cómo han impactado en su día a día, cuando hoy ya tenemos 13 meses de la declaración de la pandemia y estamos atravesando la tercera ola. Vamos a empezar con resultados y una mirada general a nuestro sistema de salud. ¿Cuál es la percepción de los colombianos? A la pregunta, ¿considera usted que la calidad y cubrimiento de la salud en Colombia está mejorando o empeorando? 76.2%, es decir, casi 8 de cada 10 encuestados consideran que está empeorando, hay una percepción negativa. El 20.2% restante opina que está mejorando. Si vemos la misma pregunta para noviembre del año pasado, un 71.3% consideraba que estaba empeorando, es decir, que en estos últimos 5 meses de pandemia, esa percepción negativa de la atención, de la calidad, del cubrimiento del sistema de salud ha aumentado. Para el análisis de este tema, quiero saludar a continuación al doctor Carlos Álvarez. Él es infectólogo, epidemiólogo y nos ha venido acompañando a lo largo de toda esta crisis. Doctor Álvarez, muy buenos días y desde su visión, ¿por qué? A pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho desde el sistema de salud para adaptarse y para responder a la crisis, las personas tienen esta percepción negativa que además aumenta durante estos meses de pandemia. Buenos días, María Fernanda, y a todos los seguidores de este programa de Noticias Caracol. Yo creo que la situación es basada en la misma situación dramática que lleva la COVID-19, ¿no? Pues definitivamente vemos un exceso de mortalidad en el país y en el mundo causada por esta pandemia, y siempre se le va a achacar que es parte al sistema de salud, que ha habido deficiencias del sistema de salud. Pero déjeme tener en cuenta y comparar la situación con otros países de la región, como México, Perú, el mismo Brasil y Chile y Argentina, en el cual efectivamente algunos con sistemas de salud parecidos o completamente diferentes al colombiano, pues se puede ver realmente las fortalezas del sistema de salud colombiano, a pesar de las dificultades que muchísimas personas han tenido que padecer por la misma pandemia de COVID-19. Creo que esta percepción es un poco sesgada como digo, por la situación dramática de la COVID-19, porque a pesar de lo que ha pasado y lo que podría implicar esa misma capacidad de respuesta en pruebas diagnósticas, en camas de cuidado intensivo que ha hecho Colombia, pues realmente ha hecho que se ha podido mitigar un poco el daño causado por esta pandemia. Sí. Creo que ahí es el punto importante, la percepción versus la realidad. Sí, y ahí hay un tema, doctor Álvarez, muy buenos días, lo saludo. Sobre ese punto que es fundamental que usted toca de la percepción, ¿tiene que ver algo también un poco el lastre que tenía el sistema de salud antes de la pandemia? Cuando hablo de lastre son las dificultades generales y que todos conocemos sobre atención y cobertura.
Sí, es posible que esto que sea reflejado en este punto, Juan Roberto, pero también es un tema importante. O sea, yo creo que aquí a veces, cuando se compara con otros países y sistemas de salud, también hay que ver la diferencia de lo que implica la atención y lo que tiene la cobertura del sistema de salud colombiano. Creo que hay una percepción de entrada que se plantea que no es buena, que es malo el sistema de salud colombiano, pero definitivamente cuando uno mira objetivamente las cifras de resultados en salud de Colombia antes de la pandemia y con la pandemia, hay que ser mucho más benévolo con el sistema de salud colombiano por los mismos datos que muestra en resultados de mortalidad, morbilidad, y no digo solo para COVID, sino para otro tipo de atención, incluyendo patologías graves y crónicas. Sí, eso es cierto, no puede desconocer uno los problemas, pero tampoco el enorme esfuerzo, el sacrificio de este sistema de salud y el personal que ha estado en esa primera línea. Ya volvemos con usted, doctor, y doctora Fernanda, porque hay otros datos puntuales también que ahondan en la percepción sobre el sistema de salud y la atención en medio de la pandemia, doctora. Juan Roberto, vamos específicamente ya con temas de coronavirus, todo lo que tiene que ver con propagación y control de la pandemia. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones considera que usted está más cerca a lo que cree o piensa? Entonces, si vemos los resultados de abril de 2021, vamos a ver que 76.2%, perdón, aquí vamos a ver el resultado de abril, 58.9%, es decir, que 6 de cada 10 personas consideran que lo peor está por venir. Falta que muchas personas se contagien, pero lograremos detenerlo. 24.4% considera que esa es la opción. Y un 11% restante asegura que la expansión del coronavirus está controlada. Si vemos noviembre del año pasado, la misma pregunta, 48.2% pensaba que lo peor está por venir. Hay una mirada de pesimismo que aumenta después de una segunda ola, en este momento tercera ola, e incluso cuando ya hemos empezado la campaña de vacunación. Yo quisiera preguntarle al doctor Álvarez si él coincide con esta mayoría en que lo peor está por venir. No, yo no coincido con esa mayoría. Yo creo que desafortunadamente pues en la biología estas curvas epidémicas que van pasando pues nos están mostrando pues la realidad de la transmisión del virus y cómo se ha ido contagiando y recuperando muchas personas, y pues también estamos con la ayuda de que poco a poco va a hacer el impacto de la vacunación. Yo creería que a medida que tengamos más personas vacunadas y más personas recuperadas, pues definitivamente empezamos a tener un panorama mucho más optimista. Obviamente, mientras esto ocurre, pues sí tenemos que seguir trabajando fuertemente en la prevención. En resumen, creo que estamos ya hacia, como digo muchas veces, en el segundo tiempo. Y ese segundo tiempo es el que estamos midiendo, esta fotografía, doctor Álvarez, 8:37. Vuelvo con Martín Orozco de Invamer para hacer una pregunta puntual muy importante a los resultados que entregaba la doctora Fernanda Martín, y es el tema regional. ¿Es más notorio ese pesimismo de que lo peor está por venir en unas regiones que en otras? ¿Cuál es el panorama regional? Sí, digamos que donde más hay miedo, pues, y donde más personas responden que lo peor está por venir es en Bogotá y en la zona de Antioquia y el eje cafetero. Tal vez la zona con menos preocupación, pero sigue siendo alta, es la zona suroccidental, que ahí el 54% de las personas responden que lo peor está por venir, pero en general es en todo el país, Juan Roberto, esa sensación, unos puntos más, unos puntos menos, y la gente en realidad está asustada, pues sobre todo porque en algunas ciudades ya estamos viendo las camas UCI al 99% o por encima del 90%, y eso pues claramente preocupa a las personas. Sí, y de esos datos que entregaba la doctora, lo que usted dice, Martín, es clave porque solo el 11% de los consultados dice que la expansión del coronavirus está controlada. 8:38, pues a propósito de eso, Martín y televidentes, les medimos el pulso en la calle, o le medimos ese pulso en la calle, a la forma como el COVID ha cambiado la vida de los colombianos, más allá de los números. Y vamos a empezar en Bogotá. Esto fue lo que encontró Angie Camacho. Literalmente hace un año, un cuento chino nos cambió la vida a todos. A algunos un poco más, a otros un poco menos, a todos de maneras distintas. Completamente me la cambió espiritual, física, mental y económicamente. En todas partes afectó. El miedo es constante, porque es algo que uno no sabe cuándo lo puede contraer y que no lo afecta a uno solo, sino a los que lo rodean.
Javier, por ejemplo, pasó de ser un profesor de percusión en un reconocido colegio del norte de la ciudad a buscar su público a través de balcones o ventanas entreabiertas. Improvisar serenatas nunca estuvo en sus planes, pero a quien en el último año no lo sacudió la vida. De estar en una aula de clase, no, papi, estás tocando mal. Mira, el acento, la acentuación de este ritmo es aquí y acá. A llegar acá, a esperar a que le tiren a uno una moneda, es duro. Nosotros salimos es a la voluntad de Dios. Aquí no hay una garantía de que yo me pueda ganar 10.000 o que cada uno de mis compañeros nos ganemos X cantidad de plata. La vida, como la epidemia, de una bofetada borró de tajo las certezas. Desde lo humano, esta situación nos hizo notar lo frágiles que podamos llegar a ser y cómo podemos llegar a tener un cambio muy significativo en nuestro estilo de vida, en donde dejamos de hacer actividades como asistir presencialmente a nuestro trabajo o al estudio, salir con amigos, viajar. ¿Quién no ha visto pasar la vida durante 365 días a través del cristal? Incluso cuando se tiene 6 años, como este pequeño. Para él, su mundo cambió. Jugar, estudiar, socializar, todo se redujo a explorar universos desconocidos. Las simples acciones cotidianas, salir, visitar un cine y hasta tomar un café, tomaron otro significado. En escasos metros cuadrados, las personas adaptaron vías de escape. A punta de pedalazos están quienes imaginaron tomar la delantera de la vida y buscarle el rumbo que se les fue perdiendo con el paso de los días. De lo malo quedaron aprendizajes, y aunque parezca difícil de creer, la vida nos puso a prueba. El pasado 21 de julio del año pasado, el COVID llevó a Javier a una unidad de cuidado intensivo. Amor, te amo. 56 días en UCI, 34 días en coma. El pronóstico fue devastador. Era cuestión de horas para ser desconectado del respirador. El diagnóstico pues era crítico y posible fallecimiento. Le vamos a mandar un link para que ustedes se despidan. Le dije, no, yo no me voy a despedir de mi esposo. Fueron las oraciones, asegura. Una despedida a destiempo o quizás esa conexión inexplicable. Pero Javier recibió una segunda oportunidad de vida. Yo aprendí a valorar mucho más a mi familia, a mis hijos, la vida. El trabajo, yo ya no hago las cosas como las hacía antes. Yo pienso que hoy en día yo estoy como muy pendiente de las cosas que están a mi alrededor. Como él, muchos buscan recuperar el ritmo de sus vidas. Otros, reconstruir sus propias notas, aunque sea a destiempo. Al final, la única certeza que no borró la pandemia es que ya no somos los mismos. Son las 8 de la mañana, 50 minutos. Seguimos en este especial de Noticias Caracol, la encuesta Invamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Hay que sacarle el jugo a las muchas preguntas que tiene esta encuesta. En el caso específico, hoy que estamos hablando de la afectación para los colombianos de esta pandemia del coronavirus. Doctora Fernanda. Juan Roberto, la siguiente pregunta nos habla del impacto que ha tenido la pandemia y las medidas que se han tomado para controlarla. Cuando se les preguntaron a los encuestados, ¿usted se ha visto afectado con la situación del coronavirus o no se ha visto afectado? Estas fueron las respuestas. 65.8%, es decir, casi 7 de cada 10 personas sí se han visto afectados. A continuación le quiero preguntar a Martín sobre esta pregunta. Aquí hay diferencias interesantes y hallazgos que pueden resaltarse en diferencias por regiones, por ejemplo. Sí, la región donde más personas se sienten afectadas es Bogotá, con el 72%. La región donde menos personas afectadas se sienten son en Caribe, con el 60.6%, y ya la zona cafetera, el centro oriente y el suroccidente también por encima de 60, pero no en niveles como el de Bogotá, que como mencioné está por arriba de 70%. Cuando uno lo discrimina, Martín, por estratos y por rangos de edad, ¿qué resultados arroja la encuesta? Sí, muy parejos por estrato, la verdad, Juan Roberto, 65% en estrato 1-2, 67.9% en estrato 3 y 65.4% en estratos 4, 5 y 6. Y cuando miramos por rangos de edad, digamos que las edades en donde más personas se sienten afectadas son las edades entre los 25 y los 44 años, que diría uno que son las personas que laboralmente necesitan salir pues más a la calle a producir.
Atentos porque vamos a ver cuáles son los aspectos que se han visto más afectados con la situación actual de la pandemia. 81.1% de los encuestados asegura que la economía, 59.7% asegura que el empleo, 42% que la salud, 38.1% de educación. Martín más adelante nos explica cómo se entienden estos resultados que por supuesto suman. No dan, claro, dan mucho más del 100%. Suman más del 100%, pero antes quiero preguntarle al doctor Álvarez, porque definitivamente vemos cómo las medidas de salud pública impactan no solamente en la salud, sino también en aspectos sociales, económicos. Entonces volvemos al falso dilema que se planteaba al comienzo de qué priorizar, si la economía o la salud. Aquí lo que hay que buscar es balance, doctor Álvarez. Completamente, Fernanda, porque el punto acá es que la salud no es solamente la salud física, sino también la salud mental, y es lo que tenemos que entender, que al final es el bienestar del ser humano. Y en esto todo lo que afecte ese bienestar pues va a afectar la salud. Y en esto podemos ver que una cosa es enfermarme y estar con dolencias físicas causadas por COVID, incluso quedar con secuelas, y otra también lo que implica el cambio de interacción social con los seres queridos, con mis amigos de la universidad, que también afecta pues esta parte de salud mental. Y obviamente no hay que decirlo para menos pues es quedar sin empleo, o lo que implica mi cambio laboral, que también va a afectar mis ingresos y el de mi familia. Y si yo soy el que llevo los ingresos a la familia, pues eso también genera una situación particular. Creo que aquí no podemos hacer esa diferencia como tú lo planteas, sino es realmente ver cómo se puede mitigar el impacto del bienestar de las personas, no solamente un aspecto. Un bienestar integral, es que eso es fundamental lo que dice el doctor Álvarez. Martín, eso que mencionaba la doctora Fernanda, ¿por qué estas cifras que dan algunas 81, 59, para explicarlas un poco, que alguien dirá que eso da muchísimo más del 100%? Sí, Juan Roberto, lo que hicimos es preguntarle a la gente en cuál o cuáles aspectos se ha visto afectado. En ese sentido, hay personas que pueden haberse visto afectadas en varios aspectos, no solo en uno. Entonces, por eso los porcentajes suman más de 100, y es por eso que, por ejemplo, la economía es la que más marca con 81%, como decían ahora, luego el empleo y luego la salud, por último la educación, que de alguna manera tiene que ver, Juan Roberto, con las proporciones poblacionales en cuanto a ocupación se refiere, ¿cierto? Digamos que las personas que necesitan trabajar son las más afectadas en tamaño poblacional, las personas que se han visto afectadas por la salud, digamos que dentro del Censo Nacional de Personas pues son menos, y por eso la respuesta es más hacia la economía y el empleo. No es porque el tema de salud no sea importante, sí, sino que proporcionalmente hablando ha afectado a menos gente la salud que la economía. Sí, ese es el falso dilema, como lo mencionaba la doctora Fernanda, pero es un tema integral, como lo decía el doctor Álvarez. Ya vuelvo con usted, Martín. 8:55, pues es que a la pandemia nadie la esperaba, eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Llegó a nuestras vidas y a la mayoría de personas se las cambió. En Santa Marta conocimos la historia de una pareja que desde que entró el virus a su hogar ya no son los mismos, y aunque ambos ya se recuperaron, el miedo aún sigue en sus mentes y en sus corazones. El solo hecho de estar de pie es un milagro para Said Férez Bonet. El COVID por poco acaba con su sueño de ver crecer a sus hijos. Sin embargo, lo apartó del deporte. Era futbolista, pero el virus ya no le permite ni trotar. No puedo hacerlo porque me dejó la secuela de la debilidad, de la fatiga. Y eso de alguna manera me da mucho miedo, exponerme con todos estos contagios que hay. Aunque superó el COVID, Said siente miedo por el virus. No me deja dormir bien, y es que por momentos me levanto en la noche y quedo sin poder dormir, sino que yo vuelvo a concentrarme otra vez como para volver a retomar el sueño, pero a las 5 de la mañana otra vez y ya no vuelvo a conciliar el sueño. Algo similar vive Cindy. Pensó que ganándole la batalla al COVID y superando la dificultad para respirar, volvería a estar cerca de su familia, pero no fue así. Ya casi se cumple un año sin ver a sus padres. Ya no puedo visitar a mi mamá constantemente, a mi papá, a toda mi familia que extraño y la amo mucho, y amistades. Eso lo cambia uno todo. Said y Cindy hacen parte de los miles de sobrevivientes del coronavirus. Ellos saben que aunque sus sueños están intactos, sus vidas cambiaron para siempre.
Nuestra vida cambió para siempre. A continuación, vamos a continuar con los resultados de la encuesta de Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Vamos a ver un aspecto muy interesante y tiene que ver con la expansión, con la propagación del virus, el comportamiento que ha tenido la pandemia. El enunciado de la pregunta es: ¿cuál cree usted que es la principal razón de la expansión del coronavirus en Colombia? Atentos, 68.7% considera que es lo que han llamado la indisciplina social, que tiene que ver con la falta de adherencia a las medidas de bioseguridad. 19.8% considera que son las demoras en el proceso de vacunación y 11.5% cree que es la falta de gestión de las autoridades. Doctor Álvarez, ¿cómo ve usted este resultado? ¿Coinciden que definitivamente la falta de adherencia a las medidas de bioseguridad es la principal razón para la expansión que estamos viendo, por ejemplo, en este momento del coronavirus? Uno podría decir que sí, sin embargo hay que tener en cuenta pues la misma biología del virus, ¿no? Y que justamente estas medidas no son 100% infalibles. Las medidas ayudan a prevenir, a disminuir esa posibilidad de contagio, pero definitivamente cuando uno hay menos observancia a estas medidas, pues eso impacta dramáticamente. Desafortunadamente, todo lo que lleva a interacción humana, en que estemos cerca de otras personas, pues tiene el mayor riesgo, y si hay una observancia disminuida al distanciamiento físico, al uso del tapabocas, principalmente al lavado de manos o a los espacios bien ventilados, que ahora sabemos, pues ha hecho que vaya creciendo. Ahora bien, también ahora tenemos una mayor evidencia científica de que estas medidas funcionan, de que logran disminuir, como digo, no son infalibles, pero sí logran disminuir, y por lo tanto no son excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Y hago énfasis, Fernanda, en que tenemos que complementar siempre las medidas. No es suficiente ponerme el tapabocas, no es suficiente el distanciamiento físico, sino son sumadas las medidas lo que van a ayudar a que esto disminuya. Y definitivamente sí, esto es un tema de un virus que está entre nosotros, y entre más cerca estemos nosotros, pues podemos transmitirse. Como todo en salud, doctor Álvarez, aquí influyen múltiples factores, no podemos atribuirlo solamente a una causa. Continuamos con el análisis y atentos a esta pregunta. ¿Qué tan probable cree usted que es que se contagie de coronavirus durante los próximos 2 meses? Percepción de riesgo, algo fundamental en la adherencia precisamente, por ejemplo, a esas medidas de bioseguridad. Considera que es muy probable el 19.4%, algo probable el contagio 37.5%, algo improbable 15.7% y 21.5% muy improbable. Doctor Álvarez, ¿qué factores hay detrás de esa percepción de riesgo? Vemos que todavía más de la mitad de las personas sienten que existe esa probabilidad de contagio, y no solamente tiene que ver con que ya hayan tenido COVID o ya hayan estado vacunados. Sí, me preocupa esa percepción de riesgo, porque que casi cerca de la mitad, según lo que entendí, esté pensando en que no tiene, o muy improbable el riesgo de que se infecte con COVID en este momento, pues es dramático, porque en realidad justamente el virus está circulando entre nosotros en las diferentes regiones del país, y la probabilidad es alta, desafortunadamente. Entonces yo creo que sí, aquí hay un tema que hay que trabajar entre todos, porque pues esa percepción pues hay que cambiarla, porque definitivamente en este momento la percepción debe ser diferente. Sí, claro, y eso contrasta, doctor Álvarez y Martín, con el dato del tema de la economía, el empleo y la salud, que la gente, si bien dice que lo que más la golpea es su situación económica versus la salud en esta época de pandemia, pero en ese resultado que resalta el doctor Álvarez Martín, pues es entre las dos, entre el muy probable y probable, casi el 60% de los consultados dice que se va a contagiar, o cree que se va a contagiar. El 57% cree que se va a contagiar, y cuando uno lo mira, pues obviamente por rangos de edad, pues hay mayores porcentajes en rangos, digamos, de edades más altas. Y también es importante entender que en algunas zonas hay personas que creen que tienen más probabilidad que en otras, como por ejemplo en la zona cafetera, que sabemos pues que en el caso de la zona cafetera, que incluye Antioquia y los departamentos del eje cafetero, tenemos a Medellín con una situación muy difícil en
camas UCI, y Bogotá, aunque tiene unas cifras un poco mejores que la zona cafetera, también es una de las zonas donde la gente cree que es probable que se contagie en los próximos 2 meses. Sí. Y ahora, Martín y televidentes, y Lumo, doctor Álvarez, veamos, doctora, el resultado que Martín al comienzo nos decía que para él era el más revelador, el tema de la vacunación, el de la disposición de la gente a vacunarse. Un tema muy importante y sin duda uno de los mayores retos que tenemos en este momento, Juan Roberto. Cuando les llegue su turno para vacunarse contra el coronavirus, ¿se vacunaría o no se vacunaría? 63.7% dice que en este momento se vacunaría y un 28.4% dice que no se vacunaría. Si vemos los resultados comparativos con la misma pregunta que se hizo en el mes de noviembre del año pasado, vemos que un 57% decía que se vacunaría. Aquí tenemos una buena noticia y es que aumentó, pasó del 57% la aceptación a un 63.7%, pero también lo que destacaba Martín, y es que un 28.4%, es decir, estamos hablando casi de 3 de cada 10 personas todavía rechazan la vacunación. Si vemos cuáles son las razones que están detrás de esto, es muy importante entender qué están pensando estas personas. 46.5% dice que no le genera confianza porque creen que hay pocos ensayos clínicos que sustenten la evidencia de seguridad, de protección, de eficacia. Un 29.3% teme a los efectos secundarios, 7.1% dice que está bien de salud, 4.2% no cree en el COVID-19 y 2.9% teme morir a causa de la vacuna. Doctor Álvarez, frente a estos argumentos, ¿usted qué le dice a estas personas que aún rechazan la opción de la vacunación? Que definitivamente en este momento el principal riesgo de complicarse y de morirse es por COVID-19, en Colombia y en el mundo. Entonces realmente, a pesar de que pueden haber algunos hallazgos de unos eventos adversos que pueden relacionarse con las vacunas, el posible riesgo es extremadamente bajo comparado con el beneficio de vacunarse. Y definitivamente hay que vacunarse porque vacunarse estoy protegiéndome y protegiendo a los que están alrededor mío. Esa tal vez es la reflexión final. Doctor Álvarez, muchas gracias. Muy amable por habernos acompañado. Con mucho gusto. Muy bien, el doctor Carlos Álvarez. Martín, tal vez una pregunta puntual y final sobre este tema, y es la que tiene que ver con rangos de edad y regiones en esa confianza en la vacunación. Sí, cuando uno lo mira por región, Juan Roberto, no hay grandes diferencias. Todas las regiones se ubican más o menos en el mismo porcentaje, 60, 63, 65. Cuando lo mira uno por rangos de edad, sí, efectivamente a mayor edad más aceptación. Los mayores de 55, el 70% dice que se vacunaría, y por estratos, los estratos 4, 5 y 6, casi el 80% se vacunaría, y es en los estratos 1 y 2 donde hay mayor rechazo. Martín, mañana vamos a hablar de otro tema puntual, economía. Lo esperamos mañana, lo dejamos descansar por hoy. Claro que sí, señor, con gusto y feliz día. Muy bien, Martín Orozco, gerente de Invamer, la firma que hace esta encuesta para Noticias Caracol y Blue Radio. Vamos a hablar de este tema antes de cerrar con la doctora Fernanda. En algunas ciudades del país, con estos números versus esa percepción, a propósito de estas preguntas sobre coronavirus, veamos cómo le ha cambiado la vida a los colombianos durante esta pandemia en algunas de las más importantes ciudades del país. Vamos a comenzar en Medellín. Sebastián Palacio, ¿qué dicen los paisas? Buenos días. Juan Roberto, televidentes, ¿qué tal? Buenos días. Todavía hay mucho optimismo en parte de los paisas. Dicen que la pandemia en este caso es una oportunidad para ser mejores personas, para cambiar. Sin embargo, otros dicen que sus vidas han cambiado enormemente. Incluso aseguran que lo más complejo de la pandemia es que no han tenido el pan de cada día para sus familias. ¿Cómo le ha cambiado su vida desde que llegó el COVID-19? Bueno, en muchos aspectos, la movilidad, la vida social, el estar con la familia, el simple hecho de verse con la familia, el trabajo, ir al trabajo es más difícil. Esta es la hora que apenas vengo a conseguir una oferta laboral desde que me gradué el año pasado, en junio. ¿De qué te graduaste? Como enfermera. Ya no es como primero que uno salía con la familia, los niños al parque, ya no es como lo mismo, ¿sí me entienden? Han cambiado casi que un 100%. Juan Roberto, la idiosincrasia también ha sido fundamental, ha tenido un cambio enorme en la ciudad de Medellín. Por lo menos en esta región la gente acostumbraba a abrazarse, a estar cerca, a decirle a la otra persona cuánto la quiere, y en este caso la pandemia nos ha llevado a estar aislados, precisamente para proteger la vida. Sí,
señor, son los cambios que se perciben, en este caso en Medellín. ¿Cómo se percibe eso en Cali? Carlos Aponte, buenos días. Buenos días, Juan Roberto. Pues aquí en la ciudad de Cali los habitantes señalan que ya están cansados de las medidas restrictivas, que esto ha impactado gravemente la parte económica de sus familias. También están cansados del tema de las restricciones y todo lo que ha traído la pandemia durante estos 13 meses. Esto nos dijeron los caleños cuando les preguntamos la percepción que tienen por esta pandemia. Bastante, a todos nos cambió la vida. ¿En qué sentido? Ya todos tenemos derecho. Parece que seamos prisioneros todo el mundo está así como asustados, todos así, todos estamos prevenidos, pero cada día la situación es más complicada y más difícil. Sí, claro, notablemente, yo creo que a todos. ¿En qué sentido? En todos, en lo económico, en lo social, en todo. Oh, en muchas cosas, en la parte del empleo, en todo. ¿Qué más le puedo decir? Nos ha afectado en todo, la familia. Todo, es muy fuerte. También expresan los caleños que uno de los mayores miedos que tienen es de contagiarse del virus. Algunos también señalan que tienen miedo a vacunarse. Información desde Cali, Carlos Aponte, Noticias Caracol. Son los miedos, son los temores, son las sensaciones. Carlos, gracias en Cali. Veamos qué pasa en Barranquilla. Cada una de estas ciudades representa regiones muy representativas de nuestro país. Argemiro, en la costa caribe, ¿qué se dice sobre la percepción del cambio de vida, sobre este coronavirus y esta pandemia? Juan Roberto, mira, aquí las personas dicen que el cambio más importante ha sido en los temas de salud y vida por aquellos que han perdido a sus seres queridos o han quedado con secuelas por el COVID-19. También los cambios en lo social, aquellos que están aislados de sus familiares, de sus amigos, y también dicen que han sido golpeados fuertemente en el tema laboral, los que han perdido su trabajo o algunos que les ha tocado cerrar su negocio. Antes tenía un empleo, ahora no tengo empleo. Gracias a Dios tengo toda mi familia completa porque el COVID no se ha llevado ninguna de mi familia, le doy gracias a eso, a Dios. Esta pandemia nos ha cambiado también la forma de pensar, de empezar a resaltar y reconocer las cosas elementales y verdaderamente importantes de la vida. El distanciamiento de nuestros familiares principalmente y amigos cercanos, el trabajo. Estar acostumbrados a salir a trabajar, pues nos ha tocado desde casa. Bueno, durante la pandemia se ha reportado también un aumento de violencia intrafamiliar. Ante esto, las autoridades trabajan en programas de acompañamiento psicosocial. Don Argemiro Pione, en la ciudad de Barranquilla, nuestros compañeros, gracias. Era una rápida mirada, doctora Fernanda y televidentes, a estos datos para tratar de interpretarlos. Uno pudiera resumir, doctora, esta percepción del sistema de salud, de la vacuna, de la forma como nos ha afectado, ¿usted cómo lo leería? Juan Roberto, sin duda alguna traemos, como usted decía al comienzo, unas deudas ancestrales en temas de confianza y no solamente en el sistema de salud, en las autoridades que por supuesto se profundizan durante la pandemia, pero yo quiero destacar y me quiero quedar con el lado optimista de todos estos resultados, Juan Roberto, y destaco la confianza que muestra la gente en la ciencia, por ejemplo, al decidir casi que 7 de cada 10 que sí se vacunan y cómo vemos no solamente en esta encuesta, sino en muchas encuestas, cómo ese porcentaje ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Y le doy un dato adicional, por ejemplo, el mundo se acerca hoy a las 1.000 millones de dosis aplicadas de vacunas COVID. Entonces, estamos dando pasos. Por supuesto, una cosa es lo que hace la ciencia, otra cosa son las decisiones administrativas, políticas, pero tenemos que seguir confiando en la gente, Juan, porque entre todos es que debemos salir adelante. El virus no se cansa, nosotros tampoco podemos cansar. Sí, y sobre todo cuando estamos en este tercer pico de la pandemia. Doctora, gracias. Juan, a ustedes, por favor, no me cansaré de repetirles, no bajemos la guardia. Hay que seguir adelante, tenemos responsabilidades individuales y colectivas, esto depende de todos. Sí, señora. El otro aspecto, el que tiene que ver con la economía, con el bolsillo, con la vida económica, el empleo, lo vamos a tocar mañana. La encuesta
que fue contratada por Noticias Caracol y Blue Radio de Invamer, fue realizada precisamente por esta firma. Tuvo un total de 1.008 encuestados en 48 municipios, 15 de ellos capitales. La encuesta se realizó entre el 13 y el 19 de abril y el margen de error es de 3.1%. Esta, les repito, es la ficha técnica. Nos vemos mañana con el análisis del aspecto económico que nos ha dejado esta vacuna y lo que piensan los colombianos en esta encuesta Invamer. Seguimos con más Noticias Caracol. Feliz resto de día para todos.